Bienvenidos nuevamente al segmento de entrevistas de jekyllcity.com. Este es el primer programa de nuestra tercera temporada de entrevistas. El día de hoy nos acompaña Zulema Constante, quien ya nos acompañó en una descarga televisada por Teleamazonas junto a Jekyll City, y hoy vamos a hablar nuevamente del mismo tema y lo vamos a profundizar un poco más. Vamos a hablar sobre los procesos de deshomosexualización que se ofrecen en las clínicas de rehabilitación. Empezamos, Zulema, bienvenida a Jekyll City nuevamente. Qué gusto tenerte acá. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, Fernando. Bueno, habíamos conversado la vez anterior y vamos a ir un poco recapitulando las cosas de las que se hablaron la vez anterior. Habíamos hablado de que existen cerca de 200 centros de rehabilitación en el país. En la conversación que surgió en la descarga que fue televisada, habíamos dejado detallado, muy bien puntualizado, que estos centros no todos ofrecen este servicio de deshomosexualización, pero también habíamos mencionado que en muy buena medida los centros que ofrecen este tipo de servicios están vinculados a organizaciones religiosas o a un sentir religioso muy profundo. Es decir, su accionar está mucho más determinado por el dogma religioso que por la ley en sí. ¿Cómo lo percibiste tú en ese sentido, ¿no? O sea, tú sentiste realmente que más allá de... Que todo este formato de deshomosexualización, esta idea nacida de no sé dónde, de la deshomosexualización, tiene tintes religiosos en líneas generales? Por supuesto, todo conlleva el tinte religioso de que la idea que se creó hombre y mujer para estar juntos, para procrear, que el fin de la humanidad es procrear y procrear y procrear. Pero sí, en todas las clínicas el fin es religioso. O sea, desde ahí se argumenta todo. O sea, esa es la base para tu recuperación. Y es curioso esto porque desde ese dogma de fe terminan por violentar la libertad de otras personas. Conversábamos fuera de micrófono que muy pocas personas, al margen de que estuvieran ahí deshomosexualizándose o tratándose por algún otro problema de adicción, o algún problema de adicción, que eso sí son problemas en realidad, el trato es igual inhumano, es igual degradante al margen de por qué se estuviera tratando al paciente. Y además de eso, son muy pocos los pacientes que manifiestan su voluntad de estar ahí. Tú, digamos, que tu caso fue un poco, digamos, a lo mejor uno de los más sonados, pero es recurrente encontrarse con este tipo de situaciones en estos centros. Claro, por supuesto, o sea, la mayoría de centros figuran como centros de alcohol y drogas. O sea, que muchos de ellos clandestinamente ofrecen esos servicios a los padres desesperados. ¿Cómo los ofrecen? ¿Cómo llega un padre a la propaganda de este sitio, a enterarse de que existen este tipo de procedimientos? Un padre, un familiar, una pareja, o sea, quien fuera que recurra a ellos. Claro, como te dije, como hablamos hace un momento, o sea, la primera base es lo religioso. Entonces, como en todos estos centros lo primordial es lo religioso, casi todos están anexados a padres, a curas, a pastores, que casi todos tratan con gente alcohólica y drogadicta en estos centros, ¿no? Entonces, mucha de esta gente es conocido por estos narcóticos anónimos, o sea, todo es como que vinculado, todo se conoce. Entonces, o sea, muchos padres buscan esa ayuda y dicen, ¿sabes qué? No, acá te vamos a ofrecer que sí la podemos curar, o sea, que sí podemos curar, que eso no está permitido por el Señor y todo ese tipo de cosas. Entonces, desde esa línea le van ofreciendo a los padres eso. O sea, que... No, claro, pero lo que digo es, esto es evidentemente ilegal. Es a todas luces ilegal. Es a todas luces discriminatorias, a todas luces violatorias de los derechos fundamentales. Entonces, ¿cómo está, digamos, de qué manera circula la propaganda de estos centros para deshomosexualización para que un familiar, un padre, un hermano, quien sea, decida ya por obedecer un dogma religioso secuestrar a alguien y enviarlo a este centro contra su voluntad? Es decir, de alguna manera tenemos que enterarnos dónde funcionan, cuáles son, ¿no? Y cómo van promocionando este tipo de procedimientos. Claro, o sea, la verdad habría que preguntar a los padres cómo consiguen esa información, ¿no? O sea, y cómo
o sea, y cómo ellos confían en todos esos procedimientos, ¿no? Pero dentro de las investigaciones que se hicieron durante tu caso, no se determinaron cuáles eran las ofertas que se lanzan al mercado para este procedimiento, digamos. O sea, claro, en mi caso no tuve mucha información de ellos, sobre todo en la parte legal que está ahora, ¿no? Porque recién está transcurriendo. Pero es como te digo, o sea, la única parte que se ofrece la cura es por parte de la religión. O sea, no sé que, por ejemplo, o sea, tengo entendido que en otros centros ofrecen, o sea, incluso, por ejemplo, a una chica lesbiana, o sea, no, lo que necesita es un hombre que la viole y que le dé bien para que... Yo he escuchado eso. Exacto. He escuchado incluso el caso de un chico al que lo metieron en una cisterna donde había estado una persona muy enferma el día anterior. El tipo lo metieron a la cisterna hasta el pecho, ¿no? De castigo durante un día, ¿no? Y hay una persona muy enferma contaminando el agua. Entonces tú dices, bueno, realmente qué clase de, al margen de si estás tratándote por drogas, por alcohol o por cualquier otra cosa, pues qué clase de trato denigrante es ese. Y vamos a entrar un poquito a eso. Un buen día tú apareces, ya recorreremos la parte previa, pero un buen día tú apareces en este centro. ¿Cómo te reciben? Nadie te preguntó si querías estar ahí, supongo yo, ¿no? Es decir, eran parte del... Claro. Era parte del plan, o sea, yo no tenía opción de decidir si quería estar ahí o no. ¿Y cuáles son las opciones que te dieron al llegar? Hacer caso, nada más. Cumplir con mi tratamiento que ellos me tenían preparado para mi bienestar, según ellos. ¿Y el tratamiento para tu bienestar era el mismo tratamiento básicamente para el bienestar de todos los otros internos? Sí, era... Es decir, no había ni siquiera una especialización como No, para decir... Nada, absolutamente nada. O sea, no había ninguna distinción entre... O sea, era simplemente lo mismo, o sea, se basaba en un despertar espiritual, alimentarte que te de la permita religión, dejar tu vicio. Que te permita dejar tu vicio, exacto. ¿No? Para que comprendas que eso está mal para el Señor. Y digamos, no había un proceso de razonamiento que les llevara a pensar que francamente lo que tú tenías no era un vicio. No. O sea, que no debía ser curado. Bueno, alguna vez lo dijiste, lo propusiste, dijiste... Claro, por supuesto que le dije a todos los especialistas, a doctores, a psicólogos, a los trabajadores sociales, pero, o sea, tenemos entendido que estas clínicas son unas mafias, entonces todos se benefician con el dinero que las familias pagan por nosotros al estar ingresados ahí. Entonces, a ellos no les interesa si tú estás de acuerdo o estás de acuerdo, o si estás enfermo o no estás enfermo, o sea, simplemente para ellos representas dinero. Entonces, les interesa tenerte ahí. Ajá, lo primero es tenerte ahí, o sea, así seas o no seas, nunca es que ellos se van a fijar como que, no, primero yo voy a comprobar si esta chica es o alcohólica o drogadicta o cualquier otra cosa por la razón que esté ahí, ¿no? Entonces, es inaudito todo eso. Claro, o sea, llegaste al mismo tratamiento y en algún momento dentro de todos, porque me mencionabas profesionales de distintas ramas. O sea, ¿en algún momento te encontraste algún apoyo en alguno de estos profesionales o eran todos cortados con la misma tijera, digamos? O sea, ¿todos operaban en la misma línea? ¿O? Claro, la psicóloga, o sea, ella me decía que sabía que no era una enfermedad, pero incluso hasta el doctor. Pero ellos no hicieron nada igual, porque... O sea, es su trabajo, o sea, no es una enfermedad, pero estás aquí, tienes que quedarte. Exacto, tú estás aquí y a mí simplemente me pagan es por verte, nada más. Lleva, no estás enferma, pero... Pero exacto, cumple con lo, o sea, incluso el doctor cuando yo le conté me dijo como que, ya mijita, aguanta, me dijo, o sea, como que cumple, espérate un tiempito que va a pasar. ¿Cómo procesa un secuestrado ese pedido de aguante? O sea, uno se traga las palabras nomás. Como que dice, estoy gastando palabras en alguien que no va a comprender. O sea, uno espera que te diga como que, te toma un celular, llama a alguien. Pero no, o sea, es como que ya espera nomás, ya pasará. O sea, no se están haciendo nada. O sea, estás absolutamente encerrada. Exacto. Absolutamente encerrada. ¿Y pensaste que lo ibas a estar por mucho tiempo? Sí. Mucho tiempo. ¿Tú no sabías lo que ocurría afuera con tu caso? Hasta que me enteré justo la noche anterior que me dejaron libre. La noche anterior a que volviste para Guayaquil, ¿no es cierto? Exacto.
Ahí me enteré, debido a todo este boom en Twitter, o sea, fue... Pero tú venías fue lo que me enterándote liberó. paulatinamente, ¿o no? Sencillamente fue la No, llamada. es que no tenía o sea, Cuéntanos. ninguna comunicación. O sea, estaba privada totalmente de mi libertad, incomunicada. Entonces la única forma de enfocarse es conversar con las mismas compañeras, nada más lo que estaba pasando. Era la única forma. Mismas compañeras en la misma situación. O sea, en la misma situación de los tratos denigrantes, o sea, de ser agredida psicológicamente. ¿Cómo? Decirte que eres una basura humana, que no sirves para esto, no sirves para el otro, que te encantaba esto, o sea, es ponerte una figura como que tú eres una persona inservible para la humanidad, ¿no? O sea, inclusive que eres una persona que das asco a tu propia familia, ¿no? Incluso no solo por ser homosexual, sino también por ser alcohólica, drogadicta. ¿Y cómo manejas toda esa culpa cuando al final del día tú sabes que no tienes culpa de nada? De que Mira, estás... quien tiene sus criterios bien formados y sabe cómo es, no le afectan esas cosas. ¿Tú qué pensabas que iba a pasar afuera? O sea, cuando tú estabas en esas noches sola, en esa vaina, encerrada, ¿tú qué pensabas que ocurría afuera? ¿Con tus amigos, con tu gente, con tu novia? Era incierto, pero esperaba lo que finalmente pasó, porque era algo que ya se veía venir, ¿no? Entonces teníamos como que algunas cosas planeadas con mi novia, pero no lo esperábamos, ¿no? Yo había advertido por mi cuenta de Twitter y por otros medios de esos temas, por denuncias. Entonces está como que ya un poco advertido todo el tema, pero nunca creí que fueran capaces de hacerme eso mis padres. Entonces, de ahí, pues no sé qué pasó y sucedió, simplemente. Y lo que pasó afuera, pues para mí fue una sorpresa porque, o sea, iban pasando los días y tú ibas perdiendo las esperanzas, es obvio, ¿no? O sea, ya te y comienza a además afectar un poco. escuchando todo el día que eres una basura, que eres un mal... O sea, y me acuerdo que conversábamos también fuera de micrófonos la semana pasada y tú me decías, llega un momento en que ya la posesión sobre tu conciencia es tan profunda que podían dejarte la puerta abierta y no ibas a escapar. ¿Tú percibiste que eso era un sentimiento generalizado? O sea, que ya la gente estaba como echada a su dolor y echada a su suerte de permanecer ahí el tiempo que... Claro, por supuesto, o sea, ya estaban convencidos de lo que le habían dicho, o sea, está totalmente lavado el cerebro, o sea, que le daban o sea, ya después de un tiempo de estar ahí, o sea, tú ya te ganas la confianza, entonces te dan toda la apertura que tú vayas y abras la puerta, o sea, tú puedes irte, pero esas chicas no tenían, o sea, no tenían ni la más mínima intención de ir, o sea, la consideraban su casa. ¿Tú sentiste que te veían al interior del centro como un potencial peligro para el centro? Claro, por supuesto. Sí. Sí, porque aparte que era nueva, entonces ellos veían, o sea, mi forma de ser, o sea, que yo no me... O sea, no es como que... Había, por ejemplo, niñas que le decían tal cosa y se ponían a llorar. Por ejemplo, te decían como que tú eres esto, estoy el otro, y como que le agachaban la mirada. O sea, yo jamás agaché la mirada, ¿no? Porque yo estaba insegura de lo que soy y lo que hacía, ¿no? Pero quien no está muy seguro puede llegar a doblegar su voluntad de una manera terrible. Por supuesto, es que muchas chicas, o sea, hay que ver, o sea, son casos individuales, o sea, no podemos generalizar, ni incluso en las personas alcohólicas de drogadictos, o sea, hay que ver a qué le llevó a esa persona a la adicción. Por ejemplo, había un caso ahí de una chica que le habían violado el padrastro desde los 9 años. O sea, que incluso en la casa, ¿qué ejemplo le dan si son alcohólicos o drogadictos? Claro, o sea, claro. ¿a qué más camino van a ir? ¿Y por qué habría esa víctima revictimizarse escuchando todos los días que es una basura? Claro, por O sea, supuesto. Incluso le decían a la chica esta como que un poco más, y tú provocaste a tu padre, o sea, el padrastro todavía, tú provocaste a tu padrastro. Porque un pastor y decía como que un poco más, porque las chicas se ponen minifaldas o faldas, van y provocan a los hombres. Eso es una cosa increíble y no solo los pastores lo dicen, y eso es lo Claro, curioso. Me decías que, bueno, hablemos en los momentos previos a tu liberación, en realidad. Venía generándose en Twitter y en redes sociales todo este movimiento digamos, a favor de tu liberación. Llega a oídos de los directores del centro y se comunican con tus padres. Ese es más o menos el cuento, ¿no es cierto? Llega a oídos de mis padres, o sea, incluso llamadas y todo. Ok, y se comunican con el centro. Se comunican con los sexuales. Eso no tenía mis padres, se comunican con los de la clínica. Y entonces mi papá le dicen como que libéranla
y ahí los de la clínica aceptaron. Y hay un detalle, cuando ¿tú firmaste algo al llegar? No. Y al salir tampoco. Tampoco. Tenía entendido que, por ejemplo, mucha gente siempre la lleva en contra de la voluntad, supuestamente las firmas de los padres, ¿no? Pero cuando estás ahí adentro te obligan a ti a firmar. Pero a mí no me obligaron a firmar nada. Estamos hablando sin declaratoria de interdicción. No, sin declaratoria, exacto, sin declaratoria. Claro, o sea, a cualquiera de nosotros que nos tomen y nos metan a un sitio claro, de por estos supuesto, sin... si sos alcohólico de la droga, no tienes derecho a ingresar en una clínica en contra de tu voluntad. ¿Cómo saliste? Bueno, después que se generó todo esto en Twitter, o sea, parece que causó mucha presión en mi familia, entonces... Esto lo empieza a generar tu novia, ¿no es cierto? Sí, junto con Silvia Buendía, Erika Vélez, Verónica Potes y Lía Urbano. Sí, junto con todas ellas, o sea, ya estaban, antes de que salga todo el boom en Twitter, o sea, ya estaban en conversación, o sea, estaban como que planeando todo y con todos los procesos en la Defensoría del Pueblo, en la Fiscalía, o sea, por eso se demoró esas 3 semanas, porque incluso hubo un problema que no aceptaban la denuncia de mi novia por mi desaparición, un fiscal, porque decía, no, eso no es ningún delito, o sea, es la familia. Entonces... Que en este caso jamás iba a poner una denuncia de desaparición, pues, ¿no? ¿Quién no iba a poner una denuncia? O sea, digo, la familia en este caso y en este Claro, tipo por de casos, supuesto, pues en muy... este tipo de casos claro. jamás, exacto. Bueno, ¿cómo sales? Entonces, después de ahí, me llaman como a las 8 de la noche a decirme que soy topic trending en Twitter. Y a contarme todo, que Erika Vélez retuiteó y que todo el mundo anda propagando todo eso. Entonces, me contaron, yo ni sabía, ¿no? Yo me alegré por la idea y todo, pero dije, ¿qué va a pasar aquí? Pues no, o sea, mi futuro es incierto, porque igual yo estaba en el oriente, de Guayaquil al oriente, o sea, al otro polo. Entonces... Pero no dijiste en ese momento, carajo, hoy salgo, hoy me voy. No. No se te cruzó por la cabeza. No se me cruzó por la cabeza. O sea, yo dije, o sea, yo me preguntaba qué iba a pasar, no sabía si ya iba, o sea, estaba como que feliz porque dije, bueno, puedo salir ya, era una opción de salir, pero todo era incierto, o sea, todo es incierto porque yo no tenía opción allá. O sea, yo estaba tan lejos de mi ciudad y tan lejos de todo. O sea, ¿quién iba a pensar que me iba a tener en el oriente? Entonces yo también estaba como que un poco apegada a la realidad. Entonces saber que estaba metida, refundida por allá, entonces estaba entre tener esperanzas y no tener esperanzas de salir ese día. Pero hay una petición de tus padres expresa de que te dejen volver a Guayaquil, a la gente Claro, del la verdad centro. eso no sé, pero la cosa es que, por ejemplo, cuando ya me contaron toda la noticia, no me dijeron que me iban a liberar ni nada, sino que me preguntaron qué yo podía hacer para que todo esto baje en las redes sociales. Para que se detenga. Exacto, para que se detenga. Increíble. Y yo lo único que respondí es que lo único que yo puedo hacer es estando en libertad. ¿Sí? Entonces quería que yo llame a mi novia para que pare todo esto y le digo, ella no va a parar hasta verme, le dije. Entonces después, como a las 1 de la mañana, yo ya estaba durmiendo, me fueron a levantar. Y me dijeron, te vas a Guayaquil, agarra todas tus cosas y te vas a Guayaquil. Y así fue, o sea, yo ni siquiera lo sabía, ni me lo esperaba. ¿Y cómo te viniste? Como fue todo improvisto, contrataron un taxi. Es como que tú llamas a un taxi amigo y dígale, llévela a Atena ahorita. Y le pago lo que sea. Y así fue. Y gracias a Dios el Señor, o sea, como fue todo improvisto, el Señor... Tú no estabas sabía sin nada del celular, tema. estabas sin dinero, Nada. estabas sin... Nada. Más que mi ropa, que era lo que me habían llevado mis familiares. Y trepada en un taxi, Y le pagan en un sitio que no conocías. Exacto, que no conocía. Incluso esa era una de las principales, como que, preocupaciones, porque uno cuando está ahí, o sea, piensa en fugarse de todas las maneras posibles, ¿no? Entonces uno decía, ¿cómo vas a hacer? O sea, no tienes ni $1, estás tan lejos de Guayaquil, ¿cómo vas a llegar a Guayaquil? ¿Cómo vas a llamar? O sea, yo sé que en la calle tú puedes decir a alguien como que, oiga, présteme urgente una llamada y puedes hacerla, pero... ¿Alguna vez tú viste algún chance y dijiste, ahora me voy? Es decir, ¿ahora es cuando? Muchísimas veces, todos los días, creo. Pero había que estudiar todo porque era una situación arriesgada, porque donde te cogían, porque incluso, o sea, es riesgoso porque es un lugar que tú no conoces. Y aparte donde estaba localizada la clínica, a los lados se supone que había un fango, que parece que es esto como que donde tú caes, o sea, y te traga el lodo, ¿no?
Entonces, y de otro lado había como que una vulcanizadora, pero todo era, o sea, terreno vacío. Entonces tú decías, ¿qué puede haber allá al tú saltarte, no? Claro. Entonces incluso igual dependía de cómo estás vestida ese día y todo, por ejemplo, o sea, y de la hora incluso, porque si tú decías, por ejemplo, yo decía, si es de noche, o sea, yo para empezar que soy ciega, no veo muy bien. Digo, de noche, o sea, tú no sabes qué personas pueden estar ahí afuera, qué cuál peligroso puede ser. Pero saliste de noche, saliste sola, sin nadie más que te escolte o te acompañe que el Claro, taxista. gracias a Dios, sin nadie más que me escolte. La idea sí era que me escolte una persona mismo de la clínica para no tener opción y llegar directo al punto donde tenía que llegar. Pero parece que esa persona no contestó y todo se dio así. Y el taxista no sabía nada del tema, me prestó el celular, y así fue que pude llamar a mi novia y así contactarme con todo el mundo para planear mi regreso a Guayaquil. Estamos hablando de 2 de la mañana tratando de Sí, comunicarte 2 de la con la mañana gente de todas Guayaquil. las personas estaban levantadas a esa hora. O sea, incluso a mi novia tuve que llamarla varias veces porque no me contestaba. Yo dije, estaba estar dormida. Tuve que llamarla varias veces hasta que me contestó. ¿Y el taxista sabía lo que estaba pasando? No. Se estaba desayunando él ahí en la madrugada. Pero a él yo le hacía creer como que no, que mi papá está preocupado y que iba a mandarlo con policía. O sea, yo le cambiaba el discurso para que no sospeche mucho, ¿no? Porque igual de todas maneras él había sido contratado por la clínica. Claro. Y él, o sea, y de lo que conversaba con él es que él siempre como que le hace estas rutas a las diferentes clínicas que hay allá en esa provincia del Napo. Ya. Y bueno, viajabas con este tipo y bueno, llegaste a Guayaquil con él. Claro, a Boliche llegué con él, exacto. A Boliche. A Boliche. A la estación de peaje de Boliche, entonces ahí ya me bajé. Allá. Le dije, necesito ir al baño, entonces fui al baño, incluso me llevé el celular de él, pero justo de tanto que lo había usado toda la madrugada lo descargué. Entonces justo ya cuando iba a llamar a decir estoy aquí, porque habíamos acordado que el Diego Urbano, el activista de la Asociación Mujer y Mujer, me iba a recoger en la estación de peaje, ¿no? Pero era la de Durán. Entonces esa era otra, o sea, parece que hay como una desviación, como que, Claro, pero claro. están muy cerca del Sí. relativamente. Entonces ella se supone que ya estaba ahí, entonces yo no la vi, ¿y ahora qué hago? Qué Y desesperación. se apagaba el celular, o sea, una desesperación porque eran casi 8:30 de la mañana, ¿no? Entonces imagínate no dormir, o sea, tú no puedes ni pegarle un ojo cuando ibas en el carro porque no sabías qué te esperaba. Claro, y no sabías, y además no sabías qué te esperaba ni en Guayaquil ni en ningún lugar. Claro. Entonces cogí y le presté a un guardia de ahí de la estación de peaje como que presté una llamada y como que de los nervios ni me salió el teléfono, el número. Entonces la única opción que dije, yo no vuelvo a ese carro. Entonces dije, y vi un patrullero de la Comisión de Tránsito y le conversé el tema. Incluso le hice que verifique mis datos con mi número de placa de mi auto, todo por el estilo, y él pidió autorización y me llevó a la estación. Y pasando el peaje, me acerqué al señor, le dije, toma su celular, por favor ábrame para coger mi maleta, y así fue. Ya con el policía, vigilante, ¿no? Claro, Claro. el vigilante así parqueado al lado de él. Entonces y ahí fue que ya me fue a dejar a la estación donde efectivamente estaba Lía Bruno esperándome, me trepé el carro con Lía y nos fuimos a la casa de mi novia, y eso fue las siguientes cosas a la Defensoría del Pueblo. Y a eso íbamos a ir. ¿Cómo está el proceso? O sea, ahorita por lo que tengo entendido, les dieron prisión preventiva a los acusados. Y de ahí están esperando una versión más mía, porque parece que el fiscal quiere hacerme unas preguntas acerca del caso. Y hay que esperar. Hay que seguir esperando la indagación. No sé mucho más del tema. Quería ir un poco por ese lado. ¿Cómo percibes esa voluntad de ayuda de las instituciones del Estado para terminar definitivamente con esta práctica criminal? La Defensoría del Pueblo espectacular, la Fiscalía General designó un fiscal de Pichincha, que es Fabián Salazar, muy atento, incluso también nos ingresaron al sistema de protección de víctimas y testigos. O sea, todos se portaron de maravilla con el caso. Entonces, no tengo quejas, la verdad han estado funcionando muy bien, no sé por uno que otro problema nada más de... ¿Y conoces si hay alguna reprogramación de los requisitos para poner este tipo de centros? O si a lo mejor el Ministerio de Salud ha revisado sus políticas de control sobre estos centros, O sea, a partir de la notoriedad pública de tu caso. Claro, tengo entendido que, o sea, los primeros controles también fueron el Ministerio de Salud, ¿no? Tengo muy entendido, o sea, estaba muy pendiente del tema, ¿no?
O sea, lo primero que fue que al conocerse el caso y hacer la rueda de prensa, fueron inmediatamente a hacer una investigación y clausuraron efectivamente la clínica. O sea, los 2-3 días de conocerse públicamente el caso. Claro, pero a lo que voy es, bueno, esa es una clínica, que es la de más, digamos, el caso más notorio, más públicamente notorio, pero en cuanto a la revisión de estos procesos que se dan en todas estas clínicas, ¿no sabes si hay como que en el ministerio no sé, una revisión de sus controles, de sus sistemas de control? Porque este tipo de cosas ocurren igual ante las narices del Estado. Claro, es que se supone que siempre hay un ente regulador para poder generar estos permisos a todas estas clínicas, ¿no? Pero es que de ahí vienen las mafias. O sea, la ministra puede tener toda la voluntad de que no existan estos centros, incluso en todos los aspectos, ¿no? Pero ella no puede estar controlando cada rato a cada funcionario público de cada provincia y de cada provincia y de cada lugar del país, ¿no? Entonces, aquí viene el compromiso también de cada persona que es designada por parte del Ministerio de Salud para poder ejercer bien la función pública. Y el compromiso de la ciudadanía de denunciar este tipo de actos criminales, de no consentirlos bajo ningún concepto y de estar muy alertas para la protección de los derechos individuales, para la protección de los derechos fundamentales. Hay procesos de tortura en estas clínicas. La ciudadanía tiene que estar muy alerta y estar lista para denunciarla. Zulema, se nos está acabando el tiempo. Yo te quería agradecer infinitamente nuevamente estar con nosotros. Como siempre que nos visitas, ha sido un placer gratísimo tenerte. Y nos vamos a tomar una cerveza. Vamos. Vamos a tomar una cerveza. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Volvemos en 15 días con otra entrevista de la tercera temporada de entrevistas de jequilcity.com. Gracias. En el caso de Zulema, se cerraron aproximadamente 18 clínicas aquí en Guayaquil, de las cuales una encontraron un chico muerto. Eso fue súper heavy. ¿Por qué? Porque fue a 2 semanas de que ella salió. Entonces, es algo que sí causó mucho impacto. Hubo el caso de la chica Sara Solórzano, ¿ya? Me acuerdo. Es un tema impresionante que causó conmoción, pero no se sabía nada. ¿Por qué? Porque lamentablemente ella de una entró al programa de protección de víctimas y está perfectísimo. Es algo de que para mí hay entes reguladores, pero en el caso de Zulema, por ejemplo, la comisaria de salud del TENA, ya, ella era la dueña de la casa donde la tenían a ella secuestrada. ¿Cuál es el nombre? Janine Olmedo. Pero sí lo dije, o sea, yo dije que, o sea, la ministra no puede, o sea, por más toda la intención que tenga, o sea, no puede estar ahí controlando a cada persona. Cómo está vendida la cosa, ya. Incluso la nueva clínica que se iban a trasladar. O sea, claro, no tienen que llegar a Quito, con comprar a 3 funcionarios de cuarto nivel en Mira, aquí en Guayaquil hay una muy conocida clínica que te cobran $1.500 al mes por quedarte ahí, que es para gente de edad muy alto nivel. Es ilegal por todos los costados. Es que es por todos los costados, pero es que tú cómo haces si no cambias a la gente, ese es el problema, ¿me entiendes? O sea, si vienes a alguien y le das, ¿sabes qué? Te pago 3.000 y pásame esto, o sea, pero mira, la gente va, o sea, depende de la gente. Fondo para mí, un homosexual, sea Zulema, sea yo, sea cualquier chico del Ecuador, está desprotegido lamentablemente. ¿Por qué? Porque no hay una constitución que te ampara, claro, es que incluso así más. sea que tu familia te dé la espalda. Ni siquiera el Estado te garantiza unas leyes. Yo creo que a lo mejor te ampara desde lo dogmático, pero no en la práctica, no en el diario. Claro, es que no en la práctica, en el diario. Es lo que estamos hablando, o sea, no pasa. En el diario lo que ocurre es que tienes que esperar a la conclusión de trámites administrativos y burocráticos para haber cumplido y cubiertos tus derechos. Exacto. Eso es una cosa de loco. Ni siquiera una unión civil. Si hubiese estado, ya llevamos 2 años, 6 meses en una relación. Si hubiese presentado mi declaración, que la tengo que llevar así con un escrito, mira, yo soy sí, mira, yo estoy bien hecho con ella. O sea, imagínate tú, a una persona heterosexual es tan fácil, presenta su cédula, unión de hecho, estado civil. A nosotros ni siquiera nos dan. No, claro, de hecho no. Es complicar el acceso a entonces, parte de ahí, bajo regulaciones administrativas que nada tienen que ver con los derechos fundamentales que sí están cubiertos en la Constitución. Se supone que están cubiertos, pero no en el diario vivir. Para nosotros no. Claro, es por eso. Es uno de los casos más, que más se ve. Y por ejemplo, para mí, ahorita ya pasó.
estamos en el post-secuestro y etcétera, etcétera. De que mañana le llega a pasar algo a Zulema, tenga un accidente, Un tiene una accidente. operación, ¿Cómo se lo que hace sea. eso? Entonces, Estamos- llega la familia en el hospital, si ella se está operando el apéndice, que es lo más común. De repente llega la familia, yo no estoy unida en él con ella. Yo no soy nadie para el Estado, La no puede soy sacar. nadie para el doctor. El doctor es un homofóbico, me vota a mí y de nuevo la familia se queda encargada de ella. A pesar de que hay una denuncia de por medio de que ella fue víctima de secuestro gracias a sus padres. Entonces ni siquiera ahí me amparan a mí.